Esta madrugada fue eliminado el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque a su residencia en Teherán, en la capital iraní. Haniyeh se encontraba en Irán para participar de la asunción del nuevo presidente de Irán. Haniyeh, que había nacido en 1963, ocupó distintos puestos dentro de Hamás. Él inició su carrera política de la mano del Sheikh Ahmed Yassin, que es uno de los fundadores de Hamás, y fue creciendo dentro de la organización y ganaría, si se quiere, relevancia internacional cuando en el año 2006 es electo primer ministro. Recordemos que en 2006 hay elecciones legislativas palestinas en las que se impone Hamás y se forma un gobierno en el cual Haniyeh pasa a ser el primer ministro. Su mandato va a estar marcado por tensiones con el otro partido palestino, Fatah, con el cual compartía el gobierno, porque era un gobierno de unidad, y estas tensiones van a llegar a su punto más alto en 2007, cuando se produce una guerra civil en Gaza, que culmina con un golpe de Estado de Hamás que termina expulsando y en muchos casos asesinando a los opositores políticos, a los funcionarios de Fatah, y tomando el poder de la Franja de Gaza por la fuerza, poder que mantiene hasta el día de hoy. En 2017 es designado el jefe político de Hamás, convirtiéndose en una de las figuras centrales del grupo, y al mismo tiempo eso le da un rol preponderante en todas las negociaciones con Israel. Haniyeh era una de las figuras principales a la hora de negociar ceses al fuego o treguas temporales con Israel, en este conflicto y en otros. Y es justamente por este rol que él tenía que mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchos comentaristas, están a la hora de informar sobre su eliminación describiendo a Haniyeh como un moderado. Es importante decir primero que no existen terroristas moderados, o sea, nadie puede ser moderado y de Hamás. Es un oxímoro, no existen los terroristas moderados. Es como hablar de terroristas de Hezbollah, Al-Qaeda o ISIS moderados. No existe. O sea, justamente la razón de ser de una organización terrorista es no ser moderado. Justamente existen para no ser moderados. No se puede ser moderado y de Hamás. O sea, los grupos terroristas por esencia no son moderados. Si fuesen moderados no serían terroristas. Justamente su esencia se basa en la falta de moderación. Pero además Haniyeh tuvo un rol clave no solamente en el desarrollo de Hamás y en el crecimiento de su popularidad, sino también en la construcción de su capacidad militar. Incluso fue una figura clave para fortalecer los lazos entre Hamás y la República Islámica de Irán. Haniyeh era un fundamentalista religioso, una persona que llamaba constantemente a la violencia y al terrorismo, y no solamente eso, que fue un actor clave, digamos, tuvo una participación clave en la planificación y la ejecución de un montón de atentados terroristas, incluida la masacre del 7 de octubre. Haniyeh incluso se puso a festejar, a reírse y a aplaudir mirando las imágenes del 7 de octubre, mientras pedía a los palestinos de todo el mundo salir a hacer más atentados. Haniyeh además era bastante popular y él aspiraba a poder volver a Cisjordania, ganar elecciones, expulsar a Fatah de allí también e imponer a Hamás también en ese territorio. O sea, es absolutamente absurdo decir que Haniyeh era un moderado. Haniyeh era un radical. Tenía en sus manos la sangre de miles y miles de israelíes y palestinos por la opresión, persecución, tortura y encarcelamiento de todos los opositores a Hamás en la Franja de Gaza. No solamente fue clave para construir la infraestructura militar de Hamás, sino también para hacer crecer su popularidad dentro de la sociedad palestina. Es un tipo que incentivó, promovió y planificó atentados terroristas, incluido el 7 de octubre, masacre que no solamente ayudó a planificar y ejecutar, sino que también celebraba mientras miraba las imágenes. ¿Quién puede decir que este tipo era un moderado? Hamás tiene como objetivo principal borrar del mapa a Israel, la yihad contra todos los judíos del mundo. Haniyeh era un líder de Hamás, por lo cual estaba de acuerdo con todos esos objetivos y lo decía abiertamente y actuaba en consecuencia. Digo más, en 2011, cuando Estados Unidos eliminó a Osama Bin Laden en una operación militar, Haniyeh salió a lamentar, a condenar esta operación,
a decir que Bin Laden era un guerrero sagrado y a pedirle a Dios piedad por Bin Laden, a quien además llamó un mártir. Entonces los que están utilizando la palabra moderado para describir a este hombre o están muy mal informados y no saben lo que es Hamás, y en ese caso no deberían estar informando sobre este conflicto, o buscan bajarle el precio a su eliminación, o buscan presentar a Hamás como un actor político legítimo. Porque si dentro de Hamás hay actores moderados, entonces, bueno, hay partes que no serían terroristas, ¿no? Es un poco el mensaje que se busca dar, pero es imposible ser parte de Hamás y ser moderado. Es algo que también buscan hacer muchas veces con Irán y con Hezbollah. Buscan presentarnos distintos líderes de Irán como si fueran moderados, cuando es imposible convertirse en presidente de Irán si sos moderado, no existe eso. Y al mismo tiempo también hay gente que busca separar, ¿no? Hezbollah tiene su pata política porque tiene miembros en el parlamento. Es una organización terrorista, no se puede ser moderado y de Hezbollah, no se puede ser moderado y de Hamás, y no se puede ser moderado y presidente de Irán. Como último comentario, me gustaría decir que Israel en un lapso de 12 horas eliminó no solamente a Haniyeh, sino también a Fuad Shukr, que era el segundo hombre más importante de Hezbollah, la mano derecha del líder de la organización terrorista Hassan Nasrallah. Esto es un mensaje muy claro de Israel para el resto de los actores regionales. Es decir, Israel eliminó en un lapso de 12 horas a dos líderes de altísimo rango de dos organizaciones terroristas, pero además lo hizo en dos capitales fuera de Israel, uno en Beirut y el otro en Teherán. O sea, esto muestra, por un lado, la extensión, ¿no?, del brazo de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia israelí, pero además la extensa red de cooperación local que tiene Israel dentro de estos países. Por otro lado, esto muestra que Israel va a continuar con su objetivo de ir detrás de todos los que estuvieron detrás, valga la redundancia, de la masacre del 7 de octubre, que va a continuar con su objetivo de derrotar militarmente a Hamás, pero además es un mensaje de que Israel no va a tolerar la violencia constante a la que está siendo sometido. Recordemos que el sábado un cohete de Hezbollah que cayó en la aldea drusa en el norte de Israel, en los altos del Golán de Magdal Shams, asesinó a 12 niños drusos que estaban jugando a la pelota. Esto es un mensaje también de que Israel no va a seguir tolerando esta violencia. Israel le está diciendo a sus enemigos que tiene inteligencia precisa y extensa y que ningún líder de ningún rango está a salvo si la violencia continúa.